Bueno, en esta ocasión vamos a ver el pasaje de Mateo 23 formado de los versículos del 1 al 12. Leyendo en las Américas. Entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos diciendo: los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés, de modo que haced y observad todo lo que os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, sino que hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres, pues ensanchan sus filacterias y alargan sus flecos, los flecos de sus mantos. Aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, y los saludos respetuosos en las plazas, y ser llamados por los hombres rabí. Pero vosotros no dejéis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis a nadie Padre vuestro en la tierra, porque uno es vuestro Padre que está en los cielos. Ni dejéis que os llamen preceptores, porque uno es vuestro preceptor, Cristo. Pero el mayor de vosotros sea vuestro servidor. Y cualquiera que se ensalce será humillado, y cualquiera que se humille será ensalzado. Este pasaje se desarrolla todavía el día martes de esta semana terrible en que el Señor Jesús será apresado, torturado y muerto. Los líderes religiosos no han logrado su objetivo de hacerlo quedar mal ante la gente. Tampoco han encontrado algún motivo para señalarlo como erróneo. Al contrario, la gente ha podido presenciar y observar que las intenciones de los líderes religiosos no eran las correctas para con Jesús y que han quedado exhibidos. Jesús pasa a exhortar a su audiencia a tener cuidado con las actitudes en su propia vida, porque tienen repercusiones eternas. En este pasaje, Jesús revela las conductas pecaminosas de los religiosos legalistas y nos advierte para que no nos comportemos de la misma manera. El primer punto, tomando el versículo 1, Jesús pide la atención de sus discípulos y de la multitud. Este es el último discurso público de Jesús antes de su muerte. Observando cómo está estructurado, yo concluyo que el versículo 1 sirve como la introducción a la enseñanza que el Señor impartirá a sus discípulos y esa multitud que le acompaña después de ese diálogo tan áspero e incómodo que tuvo con los líderes religiosos. Mateo inicia este capítulo con el adverbio tote, que significa entonces, o en aquel tiempo, o en aquel entonces, para señalar que va a ser una nueva narración dentro del mismo evangelio, va a tratar algo relacionado con lo que se dijo anteriormente. Lo va a hacer dirigiéndose a sus discípulos y esa multitud que está presente. Ese mismo lugar era el centro de la vida religiosa, el templo. En la vida religiosa de los judíos hasta la fecha, ahí se llena, cada que hay una fiesta o alguna conmemoración, es el centro religioso, sobre todo la parte de lo único que queda del templo, el muro occidental o el cótel. Y además había mucha gente porque ya estaba muy cerca la principal fiesta judía, que es la de la Pascua, y había mucha gente que acudía a celebrarla. Muchos de ellos debieron haber escuchado este discurso del Señor. Bien, paso como segundo punto a los versículos del 2 al 7. En el versículo 2 habla de que los religiosos se sientan en la cátedra de Moisés. Para empezar, cátedra es una silla, un asiento que ocupa un maestro universitario. De ahí viene nuestra palabra cadera. Por ello, los maestros de escuelas de educación superior también se les llama catedráticos.
Jesús escribe las 6 actitudes erróneas sobresalientes de escribas y fariseos que son solamente externas, sin fundamento en la palabra de Dios y con el único propósito de ser vistos por la gente y crear una falsa imagen de espiritualidad. Al decir de la cátedra de Moisés, es una forma para el asiento del profesor en la sinagoga y que su función es interpretar la ley de Moisés. Podría considerarse que ahora tenemos un equivalente del asiento de Moisés, que es el púlpito que se tiene en cada congregación y es el lugar en el que el maestro bíblico enseña y está a la vista de todos. Implica una grande responsabilidad que demanda fidelidad al texto bíblico y una vida personal que no contradiga lo que ahí se enseña. Los líderes religiosos, escribas y fariseos tenían la responsabilidad de guiar escritural y teológicamente al pueblo en las enseñanzas de Moisés. La cátedra de Moisés era un lugar de alta dignidad y sentarse en ella demandaba el respeto de los concurrentes. Sin embargo, tanto escribas como fariseos habían abusado de tan alto honor y ellos demandaban el reconocimiento público de la gente. Jesús muestra estos abusos, pero nunca dijo, y eso lo vi remarcado en varios comentarios, que nunca dijo que se les faltase al respeto ni degradó la autoridad de los líderes religiosos. Al contrario, aquí mismo les dice a los que están oyendo que escuchen sus enseñanzas, pero que no imiten su conducta, pues no era congruente con lo que enseñaban. Sus enseñanzas debían ser obedecidas y guardadas en la medida que estuvieran de acuerdo con las palabras de Moisés. Por ello era importante verificar que los líderes religiosos interpretaran fielmente los escritos de Moisés, pero lo que debían rechazar eran las interpretaciones erróneas que hacían del texto inspirado. Es una expresión más o menos que tiene registrada Carballosa. A partir del versículo 4 tenemos las acusaciones que el Señor hace en contra de los líderes religiosos de Israel. Como la primera incongruencia, tenemos que estos religiosos atan cargas pesadas al pueblo, pero ellos no se atrevían a llevarlas ni con el más mínimo esfuerzo. Por tanto, no eran el mejor ejemplo a seguir. La expresión cargas pesadas hace referencia a las cargas que se colocaban sobre los animales y sobre los esclavos, que debían atarse firmemente en fardos para ser transportados, y de no hacerlo así, resultaban molestas, muy pesadas e incómodas porque no permitían desplazarse. Barclay dice que los líderes religiosos habían hecho de la religión toda una carga. Esta pesadez de la religión consiste en que esas cargas estaban formadas no solamente de las demandas de la ley, de su cumplimiento. A eso los religiosos le fueron introduciendo tradiciones, costumbres y mandamientos de hombres que terminaron por opacar la ley y la pervirtieron. Escribas y fariseos eran ingeniosos para encontrar maneras de llamar la atención sobre ellos mismos. El Señor Jesús describe estas maneras y les acusa por practicarlas. Se había ya perdido la verdadera adoración a Dios por un ritualismo mecánico en el que los líderes religiosos hacían ostentación para hacerse notar, dando una impresión de adoración que finalmente terminó por ser falsa. No les interesaba el culto a Dios, sino el provecho que podían obtener de su montaje teatral, porque eso era lo que habían hecho. Una filacteria, en hebreo tefilín, es una cajita, un cubito de cuero que contenía 4 tiras de pergamino con copias de textos del Antiguo Testamento, entre ellos Deuteronomio 6, del 4 al 9, que habla de la enseñanza de la ley, que Dios es uno, el conocido Shema Israel, y donde existen otros, y en otros pasajes donde han tomado
malamente han tomado, de que las atarás en tu frente, las llevarás cerca de tu mano y en ellas pondrás tu corazón. Entonces lo tomaron así puntualmente, aunque guardaban los textos en estas cajitas, pues no los seguían, no los obedecían y de nada servía, porque del contenido de esas cajitas no había nada en su corazón. Y a ese respecto, pues lejos de guardar, como dice el Salmo 119:11, en el corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, pues los guardaban en una cajita, pero no los obedecían, sí pecaban contra Dios. Los flecos de sus mantos, llamados en hebreo tzitzit, también eran originalmente recordatorios de los mandamientos de Dios. Ese era el propósito. En la actualidad todavía los judíos manejan el conocido Shema, el Mezuzá, que adentro está un rollo con el Shema de Israel, con el pasaje de Deuteronomio 6 o alguno de los otros pasajes, y lo tienen en las puertas, pero ha dejado de tener el propósito por el cual Dios les dijo que tenían que recordarlos, tenerlos presentes, ponerlos en sus puertas, en sus muros, hablar de ellos cuando se levanten, cuando se acuesten o cuando anden por el camino. Y pues estos flecos, estos tzitzit, debían ser colocados en los bordes del manto de oración, llamado talit, según Números 15:38. Pero mañosamente, esos flecos, los religiosos los hacían más grandes para hacer notar, para buscar que la gente les honrara por su devoción a Dios. De hecho, ya tenían su pago. Jesús reprocha su espíritu de corrupción. Entre los comentarios que encontré y de lo que yo me he dado cuenta, entre más largos daban a entender que eran más piadosos, más religiosos, pero todo eso era una perversión, es cierto, es una apariencia. Otra manera en que los escribas y fariseos buscaban satisfacer su ego era buscar a toda costa tener los primeros lugares, no solo la silla de Moisés en la sinagoga, sino también en los lugares a los que iban a comer o las cenas. El propósito corrupto era el mismo, de hacerse notar y forzar a la gente para que les diera un reconocimiento. Derivado de esto, les gustaban los reconocimientos públicos y que por las calles y las plazas les llamaran por títulos como si se tratara de gente de la nobleza. Exigían con exagerada soberbia que se les llamara rabí, dando a entender que eran de importancia, solamente alimentando el orgullo humano. Era costumbre entre los judíos llamar rabí a los maestros de la ley, o rebe, en la actualidad les llaman rebe, dando a entender que eran muy importantes, pero solamente alimentaban el orgullo de estos líderes religiosos. Era costumbre, pues, que se fue cambiando, se fue pervirtiendo, pero también gustaban que se les llamara padre. En principio tenía el sentido de un padre espiritual, pero gustaban que se les llamara padre, que nada tiene que ver, en nada se parece a la manera en que Eliseo llamaba a Elías, que le llamaba padre, pero con un aire de superioridad, y lo hacían equivalente como su alteza o su excelencia. Este término simplemente significa maestro, y es la correcta traducción del griego didaskalos. Los líderes religiosos a los que Jesús acusa van en contra de la verdadera adoración, siendo llevados por los deseos de sus ojos, los deseos de su carne y la vanidad de su vida, la vanidad del mundo que les podía ofrecer su entorno ahí donde se movían. Y esto hago referencia a 1 Juan 2:16-17. Ya habían olvidado también las instrucciones de Dios de no dejarse llevar por sus propios pensamientos, considerándose sabios según ellos mismos. Proverbios 3, del 5 al 7, que advierte: no se sabe en tu propia opinión. Y de ahí paso a los versículos del 8 al 12.
Es el mismo Señor Jesucristo el que da instrucciones a la audiencia sobre las actitudes que deben evitar. Él va a explicar por qué les dijo esto. Esta parte del pasaje va a marcar un contraste con lo que está anteriormente. Jesús va a instruir sobre cuál es el verdadero servicio a Dios y cómo, no esperando el reconocimiento de los hombres, es Dios mismo quien exaltará a aquel que así sea conducido. El versículo 8 inicia con una expresión Gimeis de, que es enfática por la posición en que se encuentra el pronombre ustedes, o Gimeis, seguido de la partícula pero, que tiene la idea de marcar una oposición y al mismo tiempo hace la función de un enlace que asegura su relación con el párrafo anterior, porque lo que va a decir a continuación es totalmente opuesto a lo que expuso anteriormente. Es notorio que al pasar al versículo 8, de estar hablando en tercera persona del plural, refiriéndose a escribas y fariseos, el Señor cambia su discurso y empieza a hablar en segunda persona del plural para dar su enseñanza a los que están con Él, a los que les llamó en el versículo 1 su atención. Lo que el Señor está condenando es el orgullo y la ostentación, no los títulos por los títulos mismos. Pablo está de acuerdo en que hay maestros en la iglesia y él mismo se llama padre con los corintios en 1 Corintios 4:15. En ningún momento se prohíbe que estos sustantivos sean usados como muestras de respeto. Jesús prohíbe que sean usados de manera ostentosa, concediendo una autoridad espiritual que no corresponde al ser humano, o peor, como si fueran superiores a Dios. Es correcto que el discípulo dé muestras de respeto a su maestro, pero es cosa espantosa que sea el maestro quien demande y exija ese tipo de título. Jesús señala que el trato fuera de control con intención de adulación y lisonja, que da atributos divinos a la criatura humana. En esas condiciones, Dios es el único que es digno de ser reconocido como Padre. Era necesario corregir tales desviaciones. Los verdaderos cristianos no han de buscar estos títulos o similares, no deben quedar atrapados por ellos. Si ellos vienen a nosotros por la providencia de Dios, debemos aceptarlos. Rechazarlos sería una falsa humildad. La lección demasiado difícil es la de ser humilde de corazón, en sencillez de mente, para estimar a otros mejores que nosotros mismos. Los mayores cristianos y los más avanzados, con toda disposición consentirán en ser los últimos y ser los siervos de todos. Cada avance en santidad nos acerca a aquel que tomó forma de siervo y no vino a ser servido. Es un primer principio en el cristianismo, que cualquiera que se exalte será abatido, y el que se humilla a sí mismo será exaltado delante de Dios. El Señor ha usado estas palabras una y otra vez, como lo podemos ver en Lucas 14:11 o 18:14. Lo ha hecho para instruir a sus discípulos. Posteriormente, Jacobo y Pedro también hacen eco de estas enseñanzas en Santiago 4:6, 1 Pedro 5:5. El Señor ha enseñado la bendición de la humildad en la primera de las bienaventuranzas. Ilustró su lección en su propio carácter santo, en la mansedumbre y sencillez de su vida, al encontrar repetidamente este principio en las Escrituras. Observamos que nos ayudan a considerar de profunda importancia y nos motiva a cultivar esa preciosa gracia de humildad, sin la cual no podemos tener un progreso real en el angosto camino que nos lleva a la vida. Los fariseos se exaltaban a sí mismos, amaban los rimbombantes títulos y sobresalir para que los hombres les alabaran.
Pero el cristiano debe aprender del Cristo a humillarse a sí mismo. La autoexaltación conduce a la ruina espiritual, porque Dios resiste a los orgullosos. La enseñanza del Señor es una advertencia para nuestras vidas, para que con la guía del Espíritu Santo evitemos los riesgos en los que cayeron los religiosos judíos por hacer a un lado la Escritura y el poder de Dios. La humildad es un requisito fundamental para servir a Dios. Sin ella el abismo está abierto para quien, lleno de soberbia, anhela tener la atención y reverencia de los demás sobre sí mismo. El servicio humilde a Dios y a los demás te aleja de tan terrible riesgo.